Buenas tardes y noches con todos y con todas. Bienvenidos a la Alianza Francesa de Quito. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de 5 sesiones de el Martes del Conocimiento con Estefan Pinolo, que nos va a acompañar este mes. Agradecemos mucho su asistencia y te agradecemos también, Estefan, por venir acá para hablar alrededor de la antología, de la filosofía, este martes. Así que disfruten y te dejo empezar. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes todas, todos. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa de Quito por recibirnos una vez más. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí a pesar del clima alemán que nos toca hoy. Hoy entonces vamos a seguir con lo que estábamos comentando la última vez acerca de la ontología. Es decir, básicamente acerca de la ciencia del ser en tanto ser. La ciencia que se hace la pregunta, ¿qué significa ser? O ¿qué son esas cosas que son? Y se acuerdan que la última vez habíamos intentado precisar, tanto a través de Parménides como de la filosofía de Platón, cómo entraban en filosofía tanto la categoría de ser, con la filosofía de Parménides, que se puede resumir en una sola sentencia mortal: el ser es, el no ser no es. Y también habíamos visto con Platón cómo podía entrar en filosofía el concepto de nada, o por qué razón la filosofía podía eventualmente necesitar al concepto de nada a través de 3 temas diferentes. Tal vez el simple hecho de pensar la falsedad necesite que la nada exista, porque decir algo falso no es decir absolutamente nada, es decir algo que no es, pero no es decir absolutamente nada. También necesitábamos que la nada pueda existir para poder pensar el problema del movimiento en física, puesto que desplazarse supone ya no estar en donde estaba, por lo tanto necesita cierto pensamiento de la nada. Y habíamos visto que un tercer gran problema filosófico necesitaba que también la nada exista, y era el problema de la identidad. De la identidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Platón pensaba a la identidad de manera binaria? O bien soy algo, o bien no soy algo. Y habíamos comentado que la nada debe existir en este sentido, que cuando yo les digo en el mundo platónico que soy un hombre, también significa que no soy una mujer, que no soy un árbol, que no soy un hipopótamo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto cómo entran en filosofía y en ontología el ser y la nada. Pero ven que todo lo que hemos comentado hasta ahora supone una especie de ontología binaria, tal como toda la pregunta fuese ser o no ser, 0 o 1, el ser o la nada. Pero obviamente tal vez debamos pensar que también existen en ontología otras categorías que no se pueden limitar al hecho de ser o al hecho de no ser. Y es justamente lo que vamos a intentar pensar hoy, sobre todo con la filosofía aristotélica. Es decir, lo que vamos a intentar pensar hoy es qué tan razonable es o qué tan posible es pensar que existen ciertas cosas entre el ser y la nada. Es decir, que ya no tengan una existencia de 0 o una existencia de 1, sino una existencia, por ejemplo, de 0,5. Y eso obviamente es en la filosofía aristotélica, que lo vamos a encontrar a través de uno de los grandes conceptos que Aristóteles aporta a la filosofía, que es el concepto de potencialidad o de ser en potencia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que uno de los grandes avances que hace Aristóteles en filosofía es tematizar, teorizar? Obviamente, como siempre en filosofía, el concepto existía antes que lo pueda teorizar Aristóteles, pero es él que realmente lo pone al centro de toda su filosofía. Entonces, ¿qué es esta idea de ser en potencia? Y como siempre en filosofía, antes de ver qué es lo que un concepto aporta, hay que entender por qué razón fue necesario crear este concepto. Porque si no, en realidad no entendemos bien a dónde van los filósofos. ¿Ya? O sea, cuando hagan filosofía, siempre pregúntense por qué de repente Descartes necesita poner el sujeto al centro de todo. ¿Cuál es su dificultad? O sea, ¿qué es la dificultad que necesitó que él haga esto?
Pues es lo que quisiera comenzar viendo con ustedes sobre Aristóteles. ¿Por qué razón de repente Aristóteles dice vamos a necesitar pensar el ser en potencia en filosofía? Por la razón siguiente. Aristóteles, como bien saben, es alumno, algunos dicen el mejor alumno, de Platón. Y por lo tanto retoma lo que su maestro Platón había dejado en ontología para intentar llevarlo un poco más lejos, como siempre hacen los alumnos con los profesores. Y pues obviamente habíamos visto que lo que Platón aporta en gran parte a la ontología es el concepto de nada, o esa idea que para hacer filosofía debemos pensar que de cierta manera la nada es. Y Aristóteles se enfrenta a un problema muy interesante, que es la dificultad siguiente, que consiste en decir, hay diferentes maneras de ser nada. Hay como mínimo dos maneras diferentes de no ser algo. Hay dos maneras diferentes de no ser. O por decirlo de otra manera, hay dos maneras diferentes de relacionarse con categorías negativas. Y obviamente esas dos maneras diferentes de relacionarse con categorías negativas van a necesitar que podamos pensar el ser en potencia o la potencialidad. Les doy un ejemplo para que entendamos bien a dónde vamos. Si yo les digo ahora mismo, no soy un cadáver, pues bien ven que me estoy relacionando de manera negativa con la característica cadáver. En este sentido que podríamos decir que cadáver es lo que yo no soy. Por lo tanto, implica cierto pensamiento de la negación o cierto pensamiento de la nada. Ahora, yo también puedo decirles, de la misma manera que no soy un cadáver, no soy un hipopótamo. Ven que es la misma lógica, consiste en negar cierta característica que alguien podría decir de mí. No soy hipopótamo. Pero me imagino que todos bien sienten que cuando digo no soy un cadáver y cuando digo no soy un hipopótamo, lo que estoy utilizando o lo que estoy significando detrás del no soy no es exactamente la misma cosa. No significa exactamente la misma cosa. Por una razón muy simple. Cuando les digo no soy un hipopótamo, estoy hablando de un no ser absoluto. En este sentido que pase lo que pase en mi vida, normalmente nunca seré un hipopótamo. Es decir que bien sentimos que el hecho que yo me transforme en un hipopótamo implicaría una modificación de mi propia substancia. Es decir, por así decirlo, cuando yo digo no soy un hipopótamo, les estoy diciendo algo que tiene que ver con una nada substancial. Cuando yo les digo no soy un cadáver, no es para nada el uso del verbo ser, o en este caso del verbo no ser, en un sentido substancial, sino tal como diría Aristóteles, es el uso del verbo no ser en un sentido accidental. Nosotros diríamos hoy contingente. En este sentido que, si bien es cierto que ahora mismo no soy un cadáver, también todos entendemos que lastimosamente algún día seré un cadáver. Por lo que hay una inmensa diferencia entre decir no soy un hipopótamo y no soy un cadáver. En un campo, el hipopótamo se trata de una negación absoluta, una negación substancial. En el campo del cadáver se trata de una negación accidental o contingente. Por lo que Aristóteles dice, vamos a mantener la categoría de nada para hablar literalmente de la nada, es decir, la nada absoluta, mi no ser hipopótamo. Es a eso que vamos a llamar la nada, lo que no soy. Pero bien sentimos que el cadáver no es algo que yo realmente no sea, sino es algo que yo no soy todavía. Por lo que de cierta manera hay algo del cadáver que ya existe en mí. Por decirlo con los términos aristotélicos, soy un cadáver en devenir o soy un cadáver potencial. Pues para eso, para pensar este tipo de cosas, Aristóteles va a necesitar
introducir en filosofía el concepto de potencialidad, para decir que existe cierto tipo de seres que, si bien no son, no es que no sean de manera absoluta, sino que no son todavía, pero algún día necesariamente serán. Y ven que podemos dar diferentes ejemplos. Es el caso del cadáver en mí, es el caso del árbol en la semilla, es el caso de, no sé, la lluvia a lo largo de esta semana. O sea, todos bien sentimos que una cosa es no existir, otra cosa muy diferente es existir en potencia. Y por esta razón, Aristóteles va a oponer el ser en acto, es decir, lo que existe ahora mismo, inmediatamente, y el ser en potencia, que es lo que no existe inmediatamente, pero que algún día sabemos que va a existir. Ven que es algo que, o es un vocabulario aristotélico que en realidad todos estamos manejando. Que lo sepamos o no, todos estamos manejando esta vieja concepción aristotélica del ser en potencia. Les doy un ejemplo académico de este uso. Para los sociólogos, bien ve que el concepto de habitus en la sociología de Bourdieu pues es exactamente esto. De por mi familia estoy determinado a convertirme en algo. Por lo tanto, hay cierta potencialidad en mí que me lleva a tener cierta determinación profesional. Ejemplo académico. Un ejemplo muy simple. Cuando alguien les va a decir, gracias a mis clases vas a poder desarrollar todas tus potencialidades. Con mis clases no, pero ven que es esta idea según la cual tenemos ciertas potencialidades que obviamente no se han todavía actualizado, pero que tenemos ciertas potencialidades en nosotros que con algún esfuerzo, que con algún milagro, podrían eventualmente actualizarse. Pues ven que pensar eso implica pensar que algo existe entre la nada y el ser. Porque el cadáver que yo todavía no soy, no es, pero tampoco es absolutamente nada. De cierta manera ya comenzó a existir en mí, ya me está trabajando cada día y me lleva de manera ineluctable hacia, lastimosamente, su simple actualización. Ahora, este problema de la potencialidad, que una vez más todos manejamos porque, que lo sepamos o no, con 2500 años de aristotelismo, casi todos somos naturalmente aristotélicos. Pero esta potencialidad plantea en realidad dificultades extremadamente graves a la filosofía. Y quisiera contarles algunas dificultades para que puedan decidir si es que ustedes piensan que es necesario el concepto de potencialidad, o si, como otros filósofos, entre los cuales, por ejemplo, Spinoza, van a decir que no hay potencialidades en el mundo. Les doy un último ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo sobre el uso de las potencialidades. Algún presidente francés algún día dijo, no voy a decir su nombre porque no lo quiero humillar públicamente, pero Nicolas Sarkozy algún día dijo que lo importante que tenía que hacer el Ministerio de Educación era en el kinder detectar a los delincuentes potenciales. Porque desde que los niños son niños, ya están a lo mejor habitados por cierta potencialidad delincuencial y que un buen ojo pues podría eventualmente detectarlos y, me imagino, sancionarlos. Disculpa, y aquí no sé si sea pertinente esta onda en la Fiscalía del Ecuador de la influencia psíquica. Claro que sí, pero si ven que es el mismo mundo conceptual, ¿ya? O sea, es el mundo de las potencialidades. Pues miren las dificultades que va a generar introducir la potencialidad en filosofía. Son dificultades fascinantes. Una de las primeras dificultades que plantea este concepto de potencialidad es que en realidad nadie puede evidenciar una potencialidad por una razón lógica. Si aceptamos que hay una diferencia entre el ser en potencia y el ser en acto, pues para que yo pueda evidenciar algo, debo necesariamente evidenciarlo en acto, es decir, que debo actualizarlo. Pero si lo actualizo, ya no es una potencialidad. Tomemos el caso de mi amigo médico Edison.
Imaginemos que Edison me diga, Stefan, yo soy un criminal potencial. Ay. Espero que no, pero imaginemos. Y yo le digo, a ver, demuéstramelo. Él saca un cuchillo y mata a alguien. Ven que no me demostró que es un criminal potencial. Me demostró que es un criminal en acto. Porque alguien que mata ya no es criminal potencial, es criminal en acto, ¿ya? Por lo tanto, bien ven que por la simple estructura lógica que supone que evidenciar algo es necesariamente actualizarlo, pues estamos en un mundo en el cual nadie puede jamás mostrar una potencialidad. Imaginemos que un estudiante mío me diga, Stefan, yo sé hablar francés. Y yo le digo, a ver, demuéstrame que sabes hablar francés. Y él habla francés. Pues no me demuestra que sabe hablar francés, me demuestra que habla francés. Porque ven que una potencialidad es algo que no se realizó todavía. Por lo tanto, si la realizo, ya no es completamente una potencialidad, es una simple actualidad. Por lo que ven, hay una dificultad, ahí sí, ontológica, lógica, que consiste en decir, puesto que una potencialidad es algo que no se realizó, nadie la puede demostrar, porque demostrar supone actualizar, por lo tanto, salir del campo de las potencialidades. Por esta razón, hay una segunda dificultad que señala Spinoza en un texto magnífico que consiste en decir, el concepto de potencialidad es un concepto tan amplio que no me permite discriminar a las personas, que no me permite discriminar a las cosas del mundo, por lo que de cierta manera es un concepto inútil. Por ejemplo, si yo les digo, yo en esta sala pienso arrestar a todos los terroristas potenciales, ¿a quién debo arrestar? Pues absolutamente todo el mundo. Pero en esta sala yo quisiera recompensar a todos los premios Nobel potenciales. Pues también debería recompensar a absolutamente todo el mundo. Por lo que ven que el mismo concepto de potencialidad, como por definición se puede aplicar a absolutamente todo, pues no me permite seleccionar, diferenciar y separar a las personas. Por lo que es un concepto para nosotros sumamente intuitivo, pero cuando lo pensamos seriamente, tal vez no sea un concepto que realmente necesitemos en filosofía, o como mínimo hay que pensarlo. Tercera dificultad sobre esas potencialidades, una dificultad jurídica, por lo tanto fascinante. ¿Qué tanto tengo el derecho de aplicar, de aplicar la ley a cosas potenciales? No sé si tal vez vieron una película con Tom Cruise que se llama Minority Report. Es una película en la cual en el futuro somos capaces de prever quién va a cometer un crimen, cuándo y dónde. Y surge una dificultad sumamente aristotélica en esta película, por eso es magnífica. ¿Qué tanto tengo el derecho de arrestar a la persona antes que haya cometido el crimen? Porque obviamente si sé que alguien matará mañana, entonces es un criminal potencial. Pero ¿puedo arrestarlo antes que haya matado o no? Pues es toda la dificultad de qué tanto aplicamos la ley a las cosas potenciales. Que las apliquemos a las cosas actuales, todo el mundo está de acuerdo. Pero ¿qué tanto aplicamos la ley a las cosas potenciales? Pues ven que es una dificultad que sigue existiendo hoy. De hecho, es la única verdadera dificultad del problema filosófico del aborto. Hablamos 5 minutos de eso porque sé que es un tema muy, muy caliente. Ven que el problema del aborto, filosóficamente, no es el problema de la vida. No es el problema filosófico de la vida. Por eso no se oponen personas que aman a la vida y personas que odian a la vida. Por una razón muy simple, un árbol vive. Mi semen solo vive. Y a nadie se le ocurriría decir que matar un árbol es cometer un crimen, o que cuando yo me estoy masturbando estoy cometiendo un crimen. Solo alguien como Kant podría pensar cosas así, ¿ya? Pero digamos que normalmente nadie razonablemente pensaría eso. Por una razón muy simple, cometer un crimen no es atentar contra la vida.
Cometer un crimen es atentar contra la vida de una persona. Por lo que el problema filosófico que hay detrás del aborto es el problema de la persona. ¿Cuándo comienza la persona? ¿Cuándo células biológicas se transforman en persona? Porque todos estamos de acuerdo para decir que cuando es una persona, goza de los derechos humanos, no se le puede matar. Eso todo el mundo está de acuerdo. La dificultad es cuándo surge la persona. Les doy varias opciones posibles. En Ecuador me parece que es a la misma concepción. En Francia, 12 semanas. En Holanda, 16 semanas. Y tengo una amiga budista que siempre me dice, Stefan, no entiendes nada. La persona existe antes que haya existido la relación sexual. Porque basta con que tú y yo tengamos un mismo deseo de hacer un niño para que se ponga en marcha el ciclo cósmico que va a escoger el alma que se va a reencarnar en el bebé. Por lo tanto, ya existe. Y yo estaba, ni te he tocado, ¿qué me estás hablando? Pues antes de la misma relación sexual, ya existe la persona. ¿Quién tiene razón? Pues ven que es muy difícil determinar quién tiene razón. Porque incluso, por ejemplo, en Ecuador, cuando se dice el bebé o la persona existe en la misma concepción. Ok, pero ¿cuándo? Cuando el semen toca el óvulo, cuando entró un poco, cuando entró completamente. Lo que muchas personas van a decir es cuando hay un ser vivo viable. Y ahí ven cómo regresamos al problema de la potencialidad. Es decir, cuando este ser vamos a darle ciertos derechos, cuando es una persona o cuando es una persona potencial. Pues ahí se oponen dos sistemas jurídicos diferentes. En ciertos países se va a decir, yo voy a esperar que sea una persona para que yo pueda darle derechos. Por lo tanto, con ciertas determinaciones fisiológicas muy precisas. En otros países se va a decir, no, basta con que sea una persona potencial, es decir, que disponga de todas las diferentes características para poder desarrollarse como persona, para que ya tenga derechos. Pues bien, ven que el debate jurídico, en este caso, no es un debate jurídico, es un debate aristotélico, es un debate filosófico. ¿Qué tanto aceptamos que existen personas potenciales? No es obvio que existan personas potenciales. Entonces, tercera dificultad, ¿qué tanto podemos aplicar el derecho a las diferentes potencialidades? También se da en otros casos, por ejemplo, en el caso del terrorismo. ¿Yo puedo arrestar a alguien por estar preparando un atentado? Resulta que sí, pero ¿a partir de cuándo? Cuando tiene el deseo de hacerlo, cuando ya compró los armas, elementos químicos, bombas, etcétera, etcétera, cuando ya instaló la bomba donde quiere hacerla explotar, es decir, hasta que no haya reventado la bomba, la persona sigue siendo un terrorista potencial. De momento no mató a nadie. Por lo que, ¿dónde vamos a poner la frontera exacta para decir, a partir de esta frontera de la potencialidad, la ley sí puede intervenir? Pues ven que esos debates jurídicos, en realidad, no son debates jurídicos, son debates filosóficos y en este caso aristotélicos. ¿A partir de qué nivel de potencialidad la ley puede realmente intervenir? Cuarta dificultad, sobre el problema de las potencialidades. Existe todo un debate en filosofía que opone como mínimo a Aristóteles y Spinoza para saber qué significa la palabra posible. Ven que es casi lo mismo que decir qué significa la palabra potencialidad. ¿Qué significa que algo es posible? Por ejemplo, ¿qué significa realmente la frase «es posible que existan extraterrestres»? Pues puede significar como mínimo dos cosas radicalmente diferentes. Si yo soy spinoziano, voy a decir que la categoría de posible es una categoría del entendimiento humano. Es decir, que en realidad, en el mundo, solo hay dos opciones. O bien los extraterrestres existen, o bien los extraterrestres no existen. O bien el ser, o bien la nada. Punto. Pero es porque
mi entendimiento es incapaz de determinar si existen o no, que voy a decir que tienen una existencia posible. Pero ven que en este caso, lo posible no está en el mundo. Lo posible está en mi cabeza. Es porque soy ignorante que digo que hay cosas posibles. Por ejemplo, en este caso, bien entenderíamos que para un Dios nada sería posible. Por ejemplo, Dios no puede preguntarse, ¿será posible que mañana llueve? No, porque Dios sabe si mañana lloverá o no. Por lo tanto, para Él no es posible que mañana llueva. Lloverá o no, y además lo sabe. Eso implicaría en la filosofía moderna espinociana que la categoría de posible sería una categoría epistemológica, es decir, una categoría de la teoría del conocimiento. En un mundo ideal, en este caso, nadie utilizaría la palabra posible. Solo los ignorantes hablan de posible. La gente que realmente, o para alguien que sabe, no hay nada posible. Las cosas se van a dar o no. Esa es la concepción que tendría Spinoza. Obviamente Aristóteles, con su ontología de la potencialidad, diría no. Para esos famosos extraterrestres hay 3 posibilidades diferentes. O bien existen, o bien no existen, o bien existen potencialmente. Pero ven que en este caso, para Aristóteles, la categoría de lo posible es una categoría ontológica de la naturaleza y del mundo. No viene de una ignorancia mía, sino que ontológicamente hay cosas posibles en el mundo. Ven que para la otra posición que hemos visto antes, no hay cosas posibles. Hay cosas posibles porque yo ignoro si se van a dar o no, pero no es que en el mundo hayan cosas posibles. Última dificultad sobre esta categoría de posible o de potencialidad. La dificultad que existe La dificultad que existe entre articular la categoría de ser en potencia y de ser en acto. Ven que normalmente en un mundo normal, es decir, en un mundo aristotélico, en un mundo metafísico, siempre pensamos que primero las cosas son posibles para que después puedan realmente ser. Por decirlo así, en el mundo causal de la metafísica, el ser en potencia precede el ser en acto. Es porque algo es posible que en un segundo momento se puede eventualmente realizar. Eso es la filosofía aristotélica. Lo digo con los conceptos de Aristóteles: la posibilidad precede la actualidad. Es porque algo es posible que algo se da. Hay toda una filosofía contemporánea que se llama los filósofos del acontecimiento, entre los cuales existen muchos filósofos. Alain Badiou, Jean-Luc Marion, Jacques Rancière, Derrida, o sea, muchos filósofos piensan que existe en el mundo ciertas cosas que son acontecimientos. Pues, ¿qué es un acontecimiento? Es algo justamente que rompe esta secuencia lógica. Primero algo es posible para después poder ser. Es decir, que van a llamar acontecimiento algo que primero se da, primero es, y es porque es que nos damos cuenta que entonces era posible. Les doy un ejemplo muy simple. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Ven que nadie pensaba que algo así era posible. Hoy sí nos damos cuenta que eran posibles. Pero ¿por qué nos damos cuenta que eran posibles? Pues nos damos cuenta que eran posibles porque se han dado. Es decir, que primero surgieron en el mundo, y es porque surgieron en el mundo que nos hemos dado cuenta que, por lo tanto, era posible. Y ven que esto permite explicar muchas cosas que se dan no solo en filosofía, sino en la misma vida cotidiana. Siempre pensamos en el campo ontológico aristotélico que todo está determinado por causas que nos hace pasar de la posibilidad a la actualidad o de la posibilidad a la efectividad.
Pero tal vez las cosas no se den realmente de esta manera, por la razón siguiente. Verán que en los colegios, cuando nos enseñan, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pues la clase de historia siempre tiene la misma secuencia. Clase número 1, causas de la guerra. Clase número 2, la guerra. Última clase, consecuencias de la guerra. Y ahí surge una pregunta evidente. Si las personas en 1935-38 estaban viviendo las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no la detuvieron? O sea, ¿por qué nadie se dijo, a ver, paremos todo, estamos experimentando las causas de la Segunda Guerra Mundial, debemos absolutamente parar todo? Pues porque obviamente nadie vio que se estaban dando las causas de la Segunda Guerra Mundial. Primero se dio la Segunda Guerra Mundial, efectiva, actual. Y es una vez que se ha dado esta guerra que hemos podido cuestionarnos el momento de las causas, el momento previo. Pero las causas no aparecían como causas hasta que la guerra realmente se dé. Y verán que esto sucede para absolutamente muchas cosas. ¿Quién pensaba que era posible que todos los países del mundo encierre a sus ciudadanos a nivel mundial? Ni siquiera la misma ciencia ficción había pensado eso, que se dé a nivel mundial. Pensábamos que era imposible. Y, sin embargo, por el simple hecho que se haya dado, pues sabemos hoy que en realidad era posible. Pero ven que utilizo voluntariamente el verbo era posible, tal como si una posibilidad solo se pudiese determinar mirando hacia el pasado y no mirando hacia el futuro. Es a partir del presente, como las cosas ya se han dado, que podemos pensar lo que era posible y lo que no era posible. Pero si yo les pregunto, díganme ustedes lo que será posible en el mundo dentro de 5 años. Pues en realidad nadie puede contestar a eso, porque nadie realmente dispone de la categoría de lo posible. Entonces ven que esta categoría aristotélica, tan importante, tan central en su filosofía, con la cual todos nos hemos acostumbrado a vivir, pues en realidad es una categoría que tal vez padezca de más dificultades filosóficas que lo que podríamos pensar. Les doy una última para violentar la misma filosofía aristotélica. ¿Se acuerdan que les dije que hay una diferencia entre cuando yo les digo no soy un hipopótamo y no soy un cadáver? Y eso determinaba las dos nada que nos llevaba al concepto de ser en potencia. ¿Realmente hay una diferencia entre decir no soy un hipopótamo y no soy un cadáver? En este sentido que realmente yo les puedo garantizar que en mi vida no me transformaré en hipopótamo. Pues verán que es mucho más misterioso que lo que podríamos imaginar. Obviamente, me imagino que todos piensan, tal como Aristóteles, que hay un cadáver en mí y que no hay un hipopótamo en mí, porque de momento hemos visto que los seres humanos mueren y que no suelen convertirse en hipopótamos. Pero no porque los seres humanos hasta ahora fallecieron, significa que yo soy mortal. Sería una inmensa falla lógica decir, yo vi a ciertos seres humanos fallecer, por lo tanto yo necesariamente soy un ser mortal. De la misma manera que no puedo decir, como yo no vi seres humanos transformarse en hipopótamo, les puedo garantizar que para mí es imposible que yo me pueda transformar en un hipopótamo. Por lo que bien ven que esta categoría de potencialidad, tal como lo piensa Aristóteles, padece de una pequeña dificultad que es la siguiente. Cada vez que yo voy a determinar la potencialidad de algo, solo lo voy a poder hacer a partir del futuro, es decir, a partir de la posición de su actualidad. ¿Por qué pensamos que hay árboles potenciales en las semillas? Pues porque ya hemos visto árboles. Pero imaginemos a alguien que nunca haya visto un árbol
y yo le presento una semilla, ¿sería realmente capaz de decirme que dentro de esta semilla hay un árbol en potencia? En realidad no es tan obvio. Y este problema de la potencialidad, o esta crítica de la potencialidad, es la que vamos a encontrar, por ejemplo, en la filosofía de Spinoza, que es un tema sumamente ontológico, acerca del problema de los milagros. Ven que normalmente un milagro, si ustedes les preguntan por la calle a alguien común, digamos, ¿qué es un milagro? Me imagino que siempre les va a decir, es cuando se rompen las leyes de la naturaleza. Es decir, cuando para Aristóteles surge algo imposible, surge algo que no estaba contenido potencialmente dentro de la naturaleza. Y, sin embargo, no es para nada obvio que un milagro rompa las leyes de la naturaleza. Es lo que hemos comentado sobre el seminario Spinoza. ¿Es posible o no que alguien le devuelva la vista a alguien en 40 segundos? Pues hoy en día un médico lo hace en una operación de más o menos 7 horas. Bueno, pues Cristo era un súper cirujano, en ese sentido que manejaba la materia de manera mucho más eficiente que lo puede hacer un cirujano hoy. Pero devolverle la vista a alguien no es algo imposible. O como mínimo, nada en la naturaleza nos lleva a pensar que es una imposibilidad absoluta devolverle la vida a alguien, devolverle tal vez también la vida a alguien. Es más complicado. Caminar sobre el agua, ¿es posible o no? Pues digamos que entre los seres humanos no es algo relativamente común, pero nadie puede demostrar que es imposible. De hecho, insectos caminan sobre el agua, reptiles caminan sobre el agua. A mí no me sorprendería para nada que un hombre pueda caminar sobre el agua. La única cosa que yo puedo decir es que yo no sé hacerlo. Pero no porque yo no sé hacerlo, es algo absolutamente imposible. Por lo que ven que esta categoría aristotélica de potencialidad se enfrenta a la dificultad evidente que consiste en saber cómo vamos realmente a poder determinar lo que es posible y lo que no es posible. Pues verán que en última instancia, la única manera de poder determinar lo que es posible y lo que no es posible es mirando hacia el pasado y viendo lo que se ha dado y lo que no se ha dado. Y por esta razón solemos pensar que lo que ya existió es posible y lo que todavía no existió es relativamente imposible, o es como mínimo menos posible. Pero de ser el caso, bien ven que el modelo siempre sería el ser en acto. Es porque hay cosas que se dan en acto que de manera retroactiva voy a decir que, entonces eran cosas posibles. Entonces, ven que este ser en acto determina Aristóteles o implica que Aristóteles introduzca en filosofía un concepto entre el concepto de ser y el concepto de nada. Y para hacerlo necesita además de un segundo concepto, igualmente muy importante en la filosofía aristotélica, que es el concepto de finalidad. Por esta razón, la filosofía aristotélica se suele decir que es una teleología, no una teología, una teleología del griego telos, que significa fin. Porque bien ven, ¿por qué razón yo me puedo transformar en un cadáver en la lógica aristotélica? Yo me puedo transformar en un cadáver y no me puedo transformar en un hipopótamo. Pues por una razón muy simple, hay cierta finalidad en mí que me lleva a transformarme en cadáver y que no me lleva a transformarme en un hipopótamo. Por lo que nos hace pasar del ser en potencia al ser en acto es cierta finalidad, es decir, cierto orden, cierta dirección dentro del mundo. Y este concepto de finalidad en Aristóteles es tan importante ontológicamente que hasta va a poder intervenir dentro de la definición de las mismas cosas. ¿Ya? Ven que
algo que interviene en la definición de algo que responde a la pregunta ¿qué es? Pues es necesariamente un concepto que tiene que ver con la ontología. Y les doy el ejemplo aristotélico, a ver de qué lado están, y para hacerles entender bien esta idea de la finalidad es ontológica. Aristóteles dice, el ojo de una persona ciega no es realmente un ojo. O dice, la mano de un cadáver, siempre podemos, si queremos, llamarla mano de manera metafórica, pero en realidad ya no es una mano. ¿Por qué razón ya no es una mano? Pues obviamente porque perdió, según piensa Aristóteles, la función de prehensión, que es la finalidad número 1 de la mano. De la misma manera que un ojo que no ve no es realmente un ojo, porque perdió, piensa Aristóteles, la función prioritaria del ojo, que es precisamente ver. Y ahí viene la dificultad, como siempre. Cuando leemos Aristóteles hay una sensación extraña, porque como es un genio, cuando se lee Aristóteles, uno va pasando las páginas y se dice, sí, tiene razón, efectivamente, muy bien, es genial, es muy interesante, pero de vez en cuando debemos detenernos para decirnos, a ver, ¿realmente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Aristóteles, por muy Aristóteles que sea? Porque ven que esta idea de la finalidad, primero bien sabemos de dónde viene en Aristóteles. ¿Ya? Viene del hecho que Aristóteles es un filósofo que piensa desde la biología. Cuando no hay finalidad o no hay potencialidad en Platón, porque Platón es un filósofo que piensa desde las matemáticas. Su modelo son las matemáticas. Y ven que los objetos matemáticos no tienen potencialidad y no tienen finalidad. Son esencias estables, esencias eternas. Es en el campo de la biología donde más nos parece que existe cierta finalidad. En las acciones humanas, evidentemente, pero incluso, verán, en las acciones animales nos cuesta liberarnos del concepto de finalidad. Por ejemplo, cuando una araña hace una tela, me cuesta pensar que no lo hace para capturar insectos. Obviamente, la araña a lo mejor no sabe lo que es la voluntad, no sabe lo que es el deseo, pero si ven que todos pensamos, me imagino que lo hace para capturar insectos. Y este para, pues es justamente el para de la finalidad. La tela tiene cierta finalidad en el mundo. Pero incluso si bajamos un nivel más, al nivel de las plantas, ¿qué tanto piensan ustedes que los girasoles giran para recibir sol? Ven que obviamente los girasoles, me imagino que nadie es discípulo aquí de Schopenhauer, por lo que tal vez no piensen que tienen realmente voluntad, pero nos cuesta pensar que no giran para recibir sol, y que por lo tanto obviamente incluso en el mundo de las plantas existe cierta finalidad en la naturaleza. Hay cierta finalidad en el ser, diría Aristóteles. Pero incluso al nivel más bajo de la naturaleza, al nivel de lo inorgánico. Miren cómo algo como el ciclo del agua es algo magnífico. Se evapora agua en el océano, sube a las nubes, el viento empuja las nubes sobre la tierra, las nubes se enfrían, el agua cae, nutre las plantas que nutren los animales que nos nutren a nosotros, el agua pasa en la tierra, regresa al océano. Ven que podemos entender por qué seres humanos se dijeron, a ver, detrás de eso solo puede existir una finalidad. Es imposible que tremendo orden, que tremenda belleza, tremendo equilibrio se haya dado completamente al azar. Hay necesariamente una finalidad. Entonces, verán que sobre el concepto de finalidad en Aristóteles, me imagino que muchos de nosotros podemos tener esta sensación de que hay ciertas finalidades en el mundo. Pero como siempre en Aristóteles, la dificultad es cuando vamos en los detalles y que le preguntamos, por ejemplo, ¿tú estás realmente seguro que una mano sirve para tomar cosas? ¿Cómo sabes eso?
¿cómo sabes que la función prioridad de la mano es tomar cosas? Porque la mano sirve para mantener el equilibrio, para orientarse en el espacio. Sirve en parte para regular la temperatura del cuerpo, evacuar calor, etc. O sea, sirve para 1.000.000 de cosas diferentes. ¿Por qué razón tú, Aristóteles, escogiste como función o como finalidad número 1 de la mano la función de prehensión? Pues ven que ya no es completamente obvio. Cuando vamos a preguntarle a Aristóteles, pero a ver, deja de hablarme de finalidad en general, dime la finalidad de una cosa particular. Pues ahí vamos a ver que todo se va a complicar inmediatamente. Hay un cura en el siglo XVII, que es un cura magnífico, un poco loco, pero magnífico, que se llama Malebranche, y que tiene una tesis que es cartesiana, por lo tanto anti-aristotélica, que dice lo siguiente. Obviamente durante mucho tiempo se pensaba que la lluvia o que la finalidad del hecho que llueva era justamente nutrir a las plantas para nutrir a los animales y nutrir a los seres humanos. ¿Ya? Pero Malebranche dice, entonces, ¿por qué razón, si esa es la verdadera finalidad del hecho que llueva, por qué razón el lugar del mundo en el cual más llueve son los océanos? Porque ven que el hecho que llueva sobre un océano es algo cuya finalidad podría parecer absurda. Es un poco de agua dulce dentro de mucho agua salada. Es decir, que podríamos pensar que desde el punto de vista nutritivo humano es una finalidad que no sirve de absolutamente nada. Por lo que de la misma manera que no es obvio que la mano sirva para tomar, no es tampoco obvio que la lluvia sirva para alimentar a las plantas, puesto que justamente el lugar del mundo en el cual llueve no se alimenta absolutamente ninguna planta. O como mínimo en el siglo XVII no podían saber que en realidad sí se alimenta algo, pero que no se alimentan las plantas tal como nosotros entendemos hoy en día las plantas. Por lo que ven que ese concepto de finalidad, tal como el concepto de potencialidad, es por un lado un concepto sumamente interesante, pero por otro lado, cuando vamos a intentar cuestionarlo en detalle, dime para qué sirve realmente esto. Por ejemplo, bien saben que Aristóteles dijo que la finalidad de la vida humana es la felicidad. A mí es algo que siempre me sorprendió. O sea, es algo que la gente acepta como si nada porque lo dijo Aristóteles, pero a mí me sorprende que la finalidad de la vida sea ser feliz. Por decirlo así, me parece una finalidad un poco pobre, o sea, una finalidad un poquito mediocre, ¿ya? Porque si ven que si lo que buscan en la vida es la felicidad, pues como somos mamíferos, es muy simple. Comer, dormir, reproducirse, jugar. Como mamíferos estarán felices. Pero tal vez no es lo que nosotros busquemos en la vida, simplemente ser felices. De hecho, espero que todos experimentaron estados de aburrimiento deliciosos, estados de melancolía deliciosos, hasta estados de angustias que aportaron algo en nuestras vidas. Por lo que ven que, ¿cómo diablos Aristóteles sabe que la finalidad de la vida humana es la felicidad? ¿Cómo sabe que la finalidad de la mano es tomar cosas? O que la misma finalidad del ojo es ver. Tal vez no podamos determinar esas finalidades. Por esta razón, tal vez podamos ir hacia otras filosofías anti-aristotélicas que justamente van a decir que debemos erradicar el concepto de finalidad. Tal como debemos liberarnos del concepto de potencialidad, también debemos liberarnos del concepto de finalidad, por una razón muy simple. Todo pensamiento de la finalidad es en última instancia un pensamiento teológico y por lo tanto un pensamiento supersticioso. Ven que lo que llamamos superstición siempre surge de preguntas que tienen que ver con la finalidad. Me estaba paseando en bicicleta. Un gato negro se cruza justo en el momento en el cual yo paso. ¿Por qué razón cruzó justo en este momento y no 10 segundos después de que yo pase?
Pues ven que hacerse esas preguntas de la finalidad es ya entrar en la superstición. Y podemos entender por qué razón Aristóteles u otros necesitaron pensar a la luz de la finalidad. Por una razón muy simple. Cuando nosotros intentamos explicar al mundo, lo más común, lo más natural, es proyectar sobre el mundo el modelo que yo más conozco. Y el modelo que yo más conozco es el ser humano, es decir, yo mismo. Por lo que bien entendemos que si cuando yo estoy triste lloro, es probable que cuando llueve, pues las nubes estén tristes. Pero ven que proyectar este modelo finalista, voluntarista, humano sobre la naturaleza, si bien en gran parte Aristóteles hace eso, plantea sin embargo la dificultad de tal vez exista una ontología para los seres humanos y otra ontología para el mundo tal como es. No es obvio que el mundo natural obedezca a las mismas reglas que la ontología de los seres humanos. Y eso es algo tal vez que ni Platón ni Aristóteles realmente ven. Verán que normalmente existen tres campos ontológicos relativamente diferentes. Primero, el campo de los objetos naturales del mundo, que funciona con ciertas reglas. Segundo, la ontología de las cosas vivas. Tercero, la ontología de los objetos sociales. Ontología natural, ontología biológica y ontología social. Pues ven que lo que hace Aristóteles, y eso tal vez podamos cuestionarlo, es tomar como centro de su pensamiento la ontología de los seres vivos. Y efectivamente es en los seres vivos que más nos parece que hay potencialidades y que hay también finalidades. Y esas dos determinaciones de las ontologías de los seres vivos la va a exportar hacia los dos otros campos de la ontología. Por ejemplo, a la ontología social, cuando Aristóteles va a decir la política tiene una finalidad. O los sentimientos humanos tienen una finalidad. El hecho de vivir dentro de grandes ciudades tiene una finalidad, lo que no es obvio. Y por otro lado, también lo exporta en la ontología de los objetos naturales. ¿Se acuerdan que Aristóteles tenía una explicación física muy interesante del fuego? Es una pregunta que siempre traumó a la filosofía. ¿Por qué razón el fuego sube? ¿Por qué el fuego no cae? ¿Por qué no se hace un fuego hacia abajo? Pues Aristóteles tiene una respuesta imparable. El fuego sube porque su finalidad es regresar a su lugar natural, que es el sol. Por lo que cuando el fuego sube es porque quiere regresar al sol, tal como si existiese algún deseo en él, tal como en cualquier otro ser vivo. ¿Ya? Ven que Aristóteles exporta a toda su ontología un modelo que debería, tal vez, ser un modelo exclusivamente biológico. Por lo que tal vez podamos romper con eso, romper con esta finalidad e imaginar otras ontologías u otras filosofías en las cuales nos hemos liberado del concepto de finalidad. Y eso obviamente existe de manera prioritaria en la filosofía spinoziana. Al final del libro 1 de la Ética hay un apéndice que es el texto que más refuta la idea de causas finales. Con la idea que ya hemos comentado, nadie puede realmente saber hacia dónde van las cosas. Nadie puede realmente saber en qué se podría mañana transformar algo. Nadie lo puede realmente saber. Y solo pensamos a partir de causas finales si tenemos alguna especie de automatismo teológico o algún automatismo supersticioso. Porque bien ven que una vez que dije hay una finalidad en el universo, hay un orden en el universo tiene cierto sentido, tiene cierta dirección. Pues obviamente la pregunta siguiente, casi inevitablemente, es ¿quién le dio este sentido? ¿O de dónde viene realmente este sentido? Por lo que ven que pensar en términos de sentido, dirección, finalidad,
casi siempre es reintroducir, tal vez no al Dios católico directamente, pero como mínimo cierta concepción teísta del mundo. Y de hecho verán que toda esta filosofía aristotélica está regresando de manera muy fuerte por el campo contemporáneo de la ecología, ¿ya? Con esta idea que hay una biosfera que tiene cierto orden, este orden tiene además cierto valor, por lo que no lo puedo modificar, no lo puedo tocar, debo respetar el orden. Ven que ya hemos casi entrado en las concepciones teológicas del mundo. De hecho, nos esconden, ¿no?, con la hipótesis Gaia, etcétera, etcétera. O sea, ellos mismos aceptan que son concepciones teológicas del mundo. Pues tal vez para liberarnos de la teología y separar definitivamente a la filosofía de la teología, debamos pensar ontologías que no aceptan ni el concepto de potencialidad ni el concepto de finalidad. Eso es posible, pero hay un precio bastante alto a pagar porque me imagino que todos tenemos la sensación de que hay ciertas finalidades en el mundo, que hay ciertas potencialidades, que hay cierto orden. Pero ven que, y con eso les dejo, ven que esto implica que toda la filosofía aristotélica o toda la ontología aristotélica, por ser una ontología de la potencialidad y también a la vez de la finalidad, es necesariamente una filosofía del sentido. Ven que las personas que buscan el sentido de las cosas, pues obviamente el sentido es un concepto muy cercano al concepto de finalidad. Cuando alguien me dice, Stefan, ¿cuál es el sentido de la vida? Y que yo le contesto, no hay sentido, todo es absurdo. Pero ven que alguien que dice, ¿cuál es el sentido? Significa de cierta manera, ¿cuál es mi finalidad sobre este planeta? Pensar en términos de sentido es pensar en términos de finalidad. Podemos imaginar otras filosofías que abandonen el sentido y que digan, yo no te voy a hablar en términos de sentido, sino que te voy a hablar en términos de causa. El sentido es un problema que dejo a los curas. Yo, como filósofo, no hablo del sentido, yo hablo de las causas. Y les doy un último ejemplo para hacerles sentir lo que implica romper con las ontologías del sentido para entrar en las ontologías de las causas. Imaginemos que yo sea un cura, gracias a Dios no, pero imaginemos que yo sea un cura y que venga una mamá un domingo después de la misa a decirme, señor cura, ¿por qué falleció mi hijo? Pregunta terrible para un cura, o sea, me imagino que es la pregunta más terrible que hay. Si yo estoy del lado de las filosofías del sentido, pues bien entiendo que a lo mejor la persona espera alguna respuesta del tipo, pues sabes que Dios siempre llama primero a los mejores, que tu hijo ahora está tranquilo con Dios, es decir, espera que yo le dé sentido a la muerte de su hijo. Pero tal vez ese no sea el trabajo del filósofo. Tal vez el trabajo del filósofo sea el problema de las causas. Por lo tanto, cuando la mamá me dice, señor cura, ¿por qué falleció mi hijo? Yo le contesto, porque se paró su corazón. Ven que es ultra violento, pero es una filosofía que ya renunció al problema del sentido. Y no es obvio que la filosofía tenga que ver con el problema del sentido. Hay muchas filosofías que piensan que el sentido es necesariamente esotérico, teológico, supersticioso, y que la filosofía debe ocuparse de otras cosas que no sean realmente el sentido. Eso quería comentarles hoy. La próxima vez, próximo martes, intentaremos ver qué tanto pueden existir filosofías sin ontologías. Es decir, filosofías que explícitamente se digan, para maltratar un poco al pensamiento de Shakespeare, ser o no ser no es la pregunta. Ser o no ser en filosofía no es realmente lo que necesitamos pensar. Y ya les adelanto algo para darles ganas de regresar el próximo fin de semana, el próximo martes, la próxima semana. Bien ven que hay ciertas personas a las cuales les es absolutamente indiferente que las cosas sean o que las cosas no sean. Les doy un ejemplo muy simple. Alguien que ama
¿Puedo amar a alguien que es? ¿Puedo amar a alguien que ya no es un abuelo fallecido? ¿Puedo amar a alguien que todavía no es un bebé en devenir? Por lo tanto, el amor es indiferente a las categorías ontológicas. Quien ama no se hace la pregunta del ser o del no ser. Se hace la pregunta del amar o del no amar. Pero ven que es otra manera de hacer filosofía. Tal vez lo más importante en filosofía no sea la ontología. Tal vez existan otros campos mucho más importantes que la ontología. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy.